Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Letra Colorada. Hoy vamos a ver el contexto internacional. El Ecuador es un país abierto al mundo, exporta e importa, y esto exige que el emprendedor, el empresario, vea La Letra Colorada, el detalle de las noticias internacionales y cómo eso afecta a su negocio, a su actividad, a sus costos y a la ciudadanía en general. Para eso conversaremos con el doctor Carlos Estarella. Él es doctor en jurisprudencia, internacionalista y editorialista. Con él conversaremos sobre toda esta visión internacional geopolítica. A continuación, el contexto noticioso del programa de esta noche. El Congreso de España reconoce a Edmundo González Urrutia, presidente de Venezuela, sin el apoyo de Sánchez. La iniciativa, impulsada por el Partido Popular, le reconoce como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela y, por tanto, presidente electo ilegítimo. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela propone a Maduro romper relaciones con España. En respuesta a esta decisión del Congreso español, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, quiere, abro comillas, romper de inmediato todas las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con España. Incluso ha dicho que cesen los vuelos de España hacia y desde Venezuela y que todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato, entre otras muchas cosas que ha proferido el señor Rodríguez. Excelente iniciativa del Congreso de España, del Reino de España. Una iniciativa que superó el bloqueo de los socialistas para imponer lo que es una verdad. El ganador es el señor González y Maduro es un dictador. El presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, ha sugerido estos días que la Unión Europea y la Comisión reconsideren su postura sobre los aranceles al coche eléctrico chino, mientras Pekín espera a conocer la votación que tendrá lugar a finales de octubre en Bruselas para oficializar definitivamente esas nuevas tarifas. Sánchez cree que con su posición, explicada en su reunión clave con el presidente Xi Jinping, ha logrado alejar la reacción agresiva de Pekín, que amenaza con poner aranceles a la carne de cerdo española como respuesta a las trabas a sus coches eléctricos. Sánchez es un encantador de serpientes y él cree que ha encantado a la serpiente de Xi Jinping para que no le pongan los aranceles a la carne de cerdo. Pero esto es una decisión de Europa. Ya veremos qué pasa en la realidad y si puede justificarse ante sus votantes españoles. Y en una noticia sobre arqueología ecuatoriana, Riobamba fue sepultada por múltiples terremotos, como el de 1797, cuando el Cerro Culca cubrió completamente la ciudad, detallan los registros históricos. Parte de lo que fue esta urbe en aquellos años fue descubierta durante recientes excavaciones arqueológicas en el cantón Colta, en la provincia del Chimborazo. Las excavaciones han evidenciado la existencia de un empedrado de lo que sería el patio del convento de la comunidad religiosa de los jesuitas. Además, se han encontrado 30 metros de canales de piedra, lo que sería parte de una forma de distribución de agua en la ciudad. Se hallaron también objetos de gran valor histórico, entre ellos un fogón, utensilios de cocina, cucharas, cubiertos y tenedores de metal con características coloniales. Otra prueba más de la gran importancia de Riobamba en la historia del Ecuador, cuna de los puruáes, cuna de la civilización colonial y cuna de la República del Ecuador el 11 de septiembre, cuando se aprobó la primera constitución de la República del Ecuador. Con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos con nuestro invitado de esta noche, el doctor Carlos Estarellas. Pauta tu programa en los estudios de Vito TVO, con 16 horas de programación continua en deportes, entretenimiento, tecnología, noticias. Con la mayor plataforma digital del país y toda su infraestructura para llevar a otro nivel sus producciones. Ofrecemos nuestro servicio de alquiler de estudios, cámaras profesionales, switches, luces, escenografías. Te proporcionamos todo para que tu programa, streaming o podcast alcance el máximo nivel en ventas y llegue a miles de seguidores con publicaciones en nuestras plataformas de Instagram,
y el alcance a nivel nacional en TV con nuestros canales en Extreme, 709 High Definition y 15 en SD. Ven y conviértete en tendencia con la marca más exitosa en el mundo de la comunicación en Ecuador, Vito Te Veo. Estamos de regreso con La Letra Colorada y ya está con nosotros nuestro invitado de esta noche, el doctor Carlos Estarellas. Él es doctor en Derecho, internacionalista y editorialista. Doctor, bienvenido a La Letra Colorada. Qué gusto entrevistarlo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder conversar con ustedes. Buenas noches, Carlos. Gracias por acompañarnos. Realmente tenemos que conversar sobre tu especialidad, lo internacional. Hay todo un proceso muy dinámico del cambio geopolítico en el mundo actual, con impactos económicos y sociales. ¿Cuál es tu visión de ese cambio? Bueno, el mundo está muy complicado. Yo veo una geopolítica muy complicada. Sin embargo, siempre tengo esperanzas de que las cosas van a mejorar. Pero obviamente hay situaciones complicadas. De la invasión de Rusia a Ucrania, no solo ha complicado a esos dos estados, sino que ha traído una complicación general, porque se tomaron medidas coactivas contra Rusia que han afectado a la Unión Europea y no solo a la Unión Europea, sino también a América Latina. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, este conflicto permanente que se mantiene entre Israel y Palestina, y que da consecuencias a que grupos extremistas causen terror, genera también una complicación en el mundo árabe, y en los dos casos hay una gran cantidad de lo que en derecho internacional se conoce como refugiados. Entonces, con esta globalización, no solo se quedan en la región, sino también afectan a América Latina. Y en América Latina veo una complicación muy grande con lo que es Venezuela y con lo que es Nicaragua. Solo para señalar dos casos, no mencionar a Cuba ni a otras situaciones en especial. Entonces veo una complicación general que afecta en la parte económica, y al afectar en la parte económica en un mundo globalizado nos afecta a todos, y afecta en la parte social porque este problema de los refugiados se da en general, lo está viviendo Europa, lo vivimos nosotros y son problemas graves. Pero tengo la esperanza de que, y este es un ejemplo de esperanza, el poderlo tratar en este programa, de que el mundo va a salir, de que los organismos internacionales tienen que irse perfeccionando para poder tomar acciones para tener una mejor vida, que es lo importante. Doctor, antes de ir analizando los escenarios más micro en la relación con Ecuador, estamos próximos a esta última semana fue el primer debate entre republicanos y demócratas, entre Trump y Kamala Harris en Estados Unidos. ¿Cómo cree usted que el efecto de esa elección en una, por supuesto, elucubración de lo que puede ser el resultado, afectaría esa ecuación bucólica del escenario internacional? Es muy importante la pregunta. No he analizado el debate como tal, porque sería muy complicado hacerlo. Sin embargo, sí existieron diferentes estilos. No es el mismo debate Biden-Trump que el debate entre Kamala y Trump. Kamala ingresó, fue, lo saludó, puso, digamos, caras, le dio otro tipo de acción al mismo debate. Lo que me preocupó es que no se tome América Latina como un tema de agenda, ni por parte de los entrevistadores, ni por parte de los candidatos, lo cual demuestra que no estamos en la agenda de los Estados Unidos, lo cual es grave. Ojalá que cualquiera de los dos que gane, porque además están muy pegados, es una elección muy estrecha según todas las encuestas, pongan en la agenda América Latina, porque el principal socio comercial de los Estados Unidos es América Latina. No es Rusia, no es China, no es Europa, somos nosotros. Que entiendan
y que además hay otro factor, la cantidad de población latinoamericana en los Estados Unidos es enorme. El voto hispano es muy importante. El voto hispano es muy importante. Por eso me llama la atención que no estemos en la agenda de la política exterior norteamericana, más aún con tanto problema. Aquí el análisis iría en el sentido de que, como está el asunto de Ucrania y tenemos el problema de Israel y hay tantos líos y la en migración el mundo, en el muro con claro, México, y entonces el voto hispano apela quizá a esa memoria asociativa de lo que es. Se olvidan de los problemas de América Latina, lo cual puede generar impactos. Ya China ingresó a América Latina a invertir. Hay una inversión china muy alta. La ruta de la seda. La ruta de la seda. Hoy por hoy, en el Ecuador, se venden más carros chinos que norteamericanos. Entonces, deberían preocuparse por América Latina, que es algo necesario. En esa misma línea del resultado de las elecciones norteamericanas, ¿crees tú que el mundo hoy tiene dos líderes supremamente fuertes, Putin y Xi Jinping? ¿Cuál es la contraparte occidental de esos dos liderazgos fuertes hoy en el mundo? Debería de ser los Estados Unidos, pero se ha ido perdiendo esa visión de política exterior norteamericana que siempre la habían tenido. Estados Unidos se había movido siempre con una política exterior fuerte, ¿no? De Estado. Yo recuerdo presidentes, por ejemplo Nixon, claro, que ha sido tan atacado, pero sin embargo hizo la relación con China, terminó la guerra de Vietnam, tenía un secretario de Estado muy bueno que era Henry Kissinger, y los demás presidentes tuvieron una fuerza en política exterior. Hoy a los Estados Unidos yo no le veo esa fuerza en política exterior, la veo debilitada. Y tampoco en Europa, o la ves algo en Europa. En Europa la veo disperso. La Unión Europea, que es algo positivo, que se hayan integrado, a veces veo decisiones que demoran con relación a lo que la Unión Europea debería tomar en política exterior. Es decir, que Putin, que es un líder fuerte, que termina imponiéndose, o China, que tiene la facilidad de ser comunista por dentro y capitalista por fuera, de jugar y tomar acciones. No importa el color del gato mientras cacen los ratones. Exacto. Ahora, no importa el claro, color. Estamos describiendo Putin y China Putin y Xi Jinping son líderes autónomos, es decir, ellos mueven toman sus decisiones en función de lo que se logra en el poder político interno, no tienen que ponerse de acuerdo con nadie y eso resulta por ser la debilidad y la fortaleza en la Unión Europea. Ahora, antes de ir al siguiente tema que habíamos comentado, existe en la geopolítica esta especie de ecualizador que regula las relaciones, que son las relaciones comerciales, el incremento de tariffs, aranceles, en fin. Sobre eso hay la noticia de que particularmente la Unión Europea haya anunciado públicamente el incremento de aranceles a todos los carros eléctricos chinos. Por su parte, Canadá y Estados Unidos valoran la misma medida, y sobre eso también la Unión Europea en particular está, de hecho, Draghi, el informe Draghi de estos últimos días, ha presentado la necesidad de invertir horrores de fondos de la Unión Europea que no se tienen, que son 4 veces, entiendo, la cuantificación de lo que fue el Plan Marshall en su momento, para recuperar el desarrollo industrial a la interna de la Unión Europea y evitar esa dependencia que se ha dejado crecer con respecto a la producción de los chips en China y eso. ¿Cree usted que quizá lentamente o al ritmo que se pudo, la Unión Europea despierta ante ese escenario de verse dependiente? Sí, y aquí hay un tema mayor, que es el tema de la globalización. Se inicia la globalización y parece que no se toman bien las medidas, se fortalecen estados como China,
Y ahora vamos a lo que usted bien señalaba, que los estados comienzan a tomar medidas internas o medidas de protección que atentan evidentemente contra la globalización. Y en el caso del derecho internacional, esto se conoce con el nombre de medios coactivos, y este medio sería la retorsión, una medida por la cual yo pongo aranceles o le pongo, digamos, una penalidad. Unas barreritas. Unas barreritas para poder competir y ganarle, digamos, a los chinos. Eso está ocurriendo porque el avance de China ha sido enorme. Entonces, recién están resurgiendo los Estados Unidos, la Unión Europea. Y en Estados Unidos fue porque, como comentaba antes, Nixon hace la relación. China estaba totalmente aislada. Nixon va con Kissinger, se inicia esa relación y comienzan a pensar los norteamericanos, bueno, mejor vamos a poner nuestras empresas en China porque la mano de obra es mucho más barata. Cuando se dieron cuenta, todo se hacía en China y el resultado es lo que estamos viviendo. Entonces ahora se quieren tomar medidas de protección a la industria norteamericana, a la industria europea, porque el avance de la industria china es enorme. Ahora, esto justamente fue agravado por la pandemia. Claro. Entonces hoy tenemos lo que se llama el nearshoring y justamente tiene que ver con lo que empezaste diciendo, la falta de visión sobre América Latina cuando el nearshoring de Estados Unidos es México. Así es. ¿No, verdad? Entonces eso debería contribuir a que le pongan más atención a su relación con América Latina. Totalmente. Cuando Kennedy se dio cuenta y dio esa famosa Alianza para el Progreso, claro, que es tan importante que en el Perú un presidente, Alejandro Toledo, llegó a ser presidente porque en la Alianza para el Progreso aparecieron unos norteamericanos, lo vieron en un pueblo, lo ayudaron a Toledo, sí, se lo llevaron a Estados Unidos, lo ingresaron a la universidad y terminó siendo presidente del Perú. Así es decir, la ayuda norteamericana hacia América Latina y también la inversión. Los Estados Unidos se olvidaron de América Latina. Hay un tema que magnifica, o que mejor dicho, desnuda el impacto mundial que tiene el evento generado por una fuerza minúscula de la cual nunca antes habíamos oído hablar. Los hutíes, me parece que se llaman en Yemen. Los hutíes. Los hutíes en Yemen. O sea, resulta que los hutíes en Yemen bloquean el acceso al Golfo Pérsico y cambian todo el esquema logístico mundial. ¿Hasta cuándo se puede manejar ese tipo de crisis y el impacto económico que eso tiene en fletes, en espacio naviero, en todo lo que tiene que ver con logística y costos en la economía de cada uno de los países afectados, que son casi todos? Sí, es la visión de los estados al no darse cuenta de lo que usted bien menciona. En Estados Unidos, Roosevelt decía que el Departamento de Estado era, el famoso presidente Roosevelt, claro, que era como hacer, el Departamento de Estado es como hacer el amor entre los elefantes, muchos ruidos, pocas nueces y esperar muchísimo tiempo. Y se han dejado de que sean los burócratas del Departamento de Estado los que vean lo que pasa en la política en el mundo, no entendiendo la geopolítica internacional y creyendo o imponiendo sus ideas o su cultura a otras ideas y a otras culturas. Y eso es lo que está pasando en el mundo, una falta de visión por parte de los estados que tendrían que haber tomado acción porque no comprenden la cultura de los otros estados, las acciones de los otros estados y los resultados que estamos viendo son terribles. Ahora, doctor, aterrizando en la región o poniendo la mirada en la región, imposible no hablar de Venezuela.
Claro. El Congreso español recientemente reconoció a Edmundo González Urrutia como el presidente de Venezuela, muy a pesar de la negativa del PSOE y de su líder Pedro Sánchez. ¿Cómo se lee esto, siendo que, por ejemplo, Chile ha solicitado a la Corte Internacional Penal que se le impongan medidas a Nicolás Maduro? Es decir, hay todo un movimiento o una intención de despertar mecanismos internacionales para detener el abuso del dictador en Venezuela ante su incapacidad de presentar resultados que sostengan su mandato. ¿Cuál es su lectura de lo que puede pasar, de lo que viene pasando? Mire, los tiempos de la diplomacia a veces no van con los tiempos reales. Este es el momento de dejar el tiempo de la diplomacia a actuar. Lo que está pasando en Venezuela es terrible y la comunidad internacional no puede seguir viendo, sino que tiene que actuar. De hecho, se le pidió a Venezuela requisitos para actuar. Le dijeron a la señora Machado, no podemos actuar si no se une a la oposición. Es algo imposible, porque la oposición, como toda oposición, muy dispersa. Y la señora Machado, una capacidad, una mujer tan inteligente, une a la oposición. Pues le dice, bueno, pero no podemos actuar si es que no ganan las elecciones. Ganar las elecciones. Es una barbaridad, es una tiranía. Claro. Y ganaron las elecciones. A la señora Machado la descalificaron, puso a otra candidata, la descalificaron. Cuando lo ponen a González, una persona diplomático mayor. De hecho, diplomático del gobierno de Herrera Campins en claro, los 80. Exacto. O sea, hicieron el análisis Maduro, que va a ganar, déjalo que sea González. Y ganan las elecciones. Claro. Entonces ahora la comunidad internacional no tiene cómo lavarse las manos de lo que está sucediendo dentro de Venezuela. Y es el momento de actuar. La Corte Penal Internacional, yo no sé qué le ocurre, porque hay expedientes de mucho tiempo antes. Y esa orden de detención demora y no sale. Y ahora el mundo en general le pide, oiga, de la orden de detención, que es para que Maduro no pueda salir, porque dentro de Venezuela no lo pueden detener. Nada. Pero es una presión. Y la Corte Penal no actúa, no sé qué es lo que ocurre. Pero no podemos dejar que Venezuela se convierta en la nueva Cuba del siglo XXI y que además el daño que se ha hecho por la cantidad de venezolanos que ha salido, lo vivimos todos. Viven en Ecuador, en el Perú, en Chile, en Estados Unidos, en Colombia. Y dicen que donde Maduro continúa, más de 2 millones de venezolanos adicionales vendrán. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar? Y Estados Unidos tiene ahorita cerradas las fronteras, Panamá también ha cerrado el paso, entonces vendrán hacia nosotros. Entonces es el momento de actuar en un país que está destruido y que fue más fuerte que nosotros, económicamente más fuerte que el Ecuador. Pero tremendamente fuerte. Ahora, a mí me gusta hablar de cosas que son incorrectas quizás, pero son parte de la conversación. Cuando decimos actuar, ¿qué significa actuar? Entonces, por ejemplo, podemos tener el caso de la invasión de Rusia a Ucrania. No lo digo como algo a emular, sino como un ejemplo de lo que sucedió. El grupo Wagner era la punta de lanza del ejército ruso, contratados mercenarios. De hecho, todos ya vimos después cómo volaron un avión, fueron a otro país, a Bielorrusia, sus contactos, su existencia, cómo opera. En el continente americano hace poco se veía que también pues, hay contratistas privados de seguridad que tampoco son un misterio para nadie y sonaron en un momento como una amenaza en este tete-a-tete, el vis-a-vis que hubo entre Maduro y Elon Musk y salió a relucir el nombre de la compañía Blackwater. ¿Cree usted que estos son, como se dice vulgarmente en la calle, sueños de perro? ¿O realmente hay algo ahí que pueda ser un efecto táctico? Y con esto cierro, porque es que resulta que las instituciones internacionales y los grandes líderes internacionales se prestan mucho al texto
literal de la norma y eso paraliza la acción, mientras que de repente buscar la letra colorada de la norma puede permitir una entrada. Claro, uno de las reflexiones es que los organismos internacionales tienen que reformarse. La OEA y las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, su mecanismo es después de la Segunda Guerra Mundial. Los 5 estados más importantes son los que ganaron la guerra, pero ya en este momento no son los más importantes. Claro. Hablo de los estados permanentes, claro. No está Japón, claro. No está India, que ahora de América Latina no hay nadie. Hay que reformarlos. Pero dentro de las Naciones Unidas hay una doctrina que se llama la doctrina de la responsabilidad de proteger, que fue aprobada en el año 2005 por todos los estados, que señala que cuando existe violación de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, se puede intervenir. Entonces, esa sería una salida. Se puede intervenir a través de los cascos azules, que no son otra cosa que los ejércitos de los estados, exacto, sí, que las Naciones Unidas lo aplican. Esa sería una salida. La otra salida sería estos ejércitos contratados, que en algún momento podrían, que ya están asomando y que se dice, porque Estados Unidos ha puesto el precio sí, por la cabeza de Maduro, por la cabeza de Cabello, y sé que estos ejércitos están diciendo, bueno, actuaríamos en tanto en cuanto le suban el valor, porque es algo económico. Entonces, si le sube el valor un poco más, yo que el premio, sustente la operación. Así. Carlos, aterrizando a Ecuador. El Ecuador es un país abierto, el país es dolarizado, pero más el Ecuador es un país que vive de su comercio internacional y que ya no es el petróleo. Estamos hablando de camarón, cacao, banano, etcétera, pesca. El empresario ecuatoriano, el emprendedor, el que ve este programa, ¿a qué tiene que estar alerta en el escenario mundial? Más allá de su propio mercado, por ejemplo, el camaronero en China, sí, pero no puede depender de China. ¿Cuál sería tu recomendación al emprendedor, al empresario? ¿Cuál sería la letra colorada de la noticia internacional a la cual debería estar alerta el emprendedor, el empresario ecuatoriano? Bueno, yo pienso que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las embajadas, los consulados y el Ministerio de Comercio Exterior, me ha cambiado tanto el nombre de la producción, deberían trabajar en conjunto para poder hacer conocer todo lo que hacen los empresarios ecuatorianos y poder proyectarse en un mundo totalmente rápido y globalizado. El trabajo de las embajadas, de los consulados, de los agregados, es hacer conocer al país y ayudar a los empresarios. No es como se cree una burocracia internacional, porque el servicio exterior no es una dádiva, no es una canonjía. Soy amigo tuyo, te mando al exterior. Debe ir a trabajar por el país y obviamente por los empresarios. Estuve hablando hace 2 meses con el embajador Gustavo Palacio, que estaba en Génova. Que se acaba de justamente jubilar del servicio exterior. Me dijo que lo había visto usted en algún momento. Estuvimos en Roma, en la FAO, exacto. En temas. Bueno, la función de Gustavo Palacio era de ayudar a los empresarios, hacerlo conocer, y esa debe ser la acción del país hacia afuera. Y obviamente hacia adentro dar seguridad jurídica, porque eso es fundamental, porque sin seguridad jurídica nadie viene a invertir. Y seguridad, porque en un país, digamos, complicado, hoy es fácil entrar al internet y ver si existe seguridad o no hay esa seguridad. Entonces, hacia afuera, la ayuda del Estado a los empresarios y en la parte interna, seguridad jurídica y seguridad en general. Eso es fundamental. Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias. Doctor, un gusto haber conversado con usted esta noche. El gusto de estar aquí con ustedes es enorme y muchas gracias por la invitación. Y por supuesto, gracias, yo tengo que traer a colación la memoria de su padre, un profesor espectacular. Yo tengo una huella del doctor Estarellas en sus clases de Derecho Civil.
fantástico. Pues muchísimas gracias. Él a usted le estimaba y a su papá, No. decía que usted era brillante. No. Y el hecho de recordarlo me emociona, porque Sí, yo no. era muy apegado, lo admiraba muchísimo. Sí, Así. siempre el doctor Estarellas y sus enseñanzas presentes entre nosotros, quienes Muchas tuvimos gracias. el gusto de recibir conocerlo y tratarlo, su sí. formación. Muy Doctor, qué amable. gusto. Gracias. a usted. Con ustedes ya volvemos después del corte con nuestro segmento de conclusiones. Pauta tu programa en los estudios de Vito TVO, con 16 horas de programación continua en deportes, entretenimiento, tecnología, noticias. Con la mayor plataforma digital del país y toda su infraestructura para llevar a otro nivel sus producciones. Ofrecemos nuestro servicio de alquiler de estudios, cámaras profesionales, switches, luces, escenografías. Te proporcionamos todo para que tu programa, streaming o podcast alcance el máximo nivel en ventas y llegue a miles de seguidores con publicaciones en nuestras plataformas de Instagram. Y el alcance a nivel nacional en TV con nuestros canales en Extreme, 709 High Definition y 15 en SD. Ven y conviértete en tendencia con la marca más exitosa en el mundo de la comunicación en Ecuador, Vito TVO. Estamos de regreso con la letra colorada en nuestro segmento de conclusiones. Yo quiero destacar dos cosas dichas por nuestro invitado de hoy, el doctor Carlos Estarellas. Por un lado, la necesidad, en el caso de Venezuela, de buscar y abrir ventanas que permitan la acción y que la velocidad de la diplomacia no permita más el abuso del dictador. Y por otro lado, la necesidad ecuatoriana de promocionar en una acción conjunta entre Cancillería y el MIPRO las bondades y ventajas competitivas que ofrece el Ecuador, tanto en su producción como en las posibles inversiones que se puedan hacer en el país, y también de cara adentro la seguridad jurídica, que es tan importante para cada uno de nosotros. Hay que destacar también en esta excelente explicación del doctor Carlos Estarellas la necesidad de los empresarios, de los emprendedores ecuatorianos, de entender la dinámica de los cambios geopolíticos en el mundo, para tratar de anticiparse a las consecuencias de los hechos, en cosas tan prácticas como la logística, el tiempo que toma a los contenedores hoy dar la vuelta al mundo porque no pueden pasar por el canal de Suez, por ejemplo. Entonces, esto demanda una comprensión, un entendimiento de cómo se va conformando la nueva organización de la geopolítica mundial. Con esto les agradecemos muchísimo la sintonía al programa de esta noche. Esperamos que sea de su gusto y de su utilidad. Y recordarles que nos sigan en las redes sociales, @laletracolorada, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Muy buenas noches.